sociales. Queremos hacer este pronunciamiento público desde las autoridades territoriales de la Amazonía ecuatoriana, desde aquí, desde la Universidad Central del Ecuador, hacia esta hermosa ciudad y al país. En ese sentido se van a pronunciar las autoridades aquí presentes en cuanto a los hechos suscitados en la provincia de Pastaza el día de ayer. En ese sentido, damos la palabra a la compañera María Cuji, delegada representante de la organización PAQID. María Cuji, dirigente de la mujer. Alipunja nisha Chasquichuni, Illac de Ecuador, Aylluyacta Gunata, Pastaza Marcamanda, Ayllugunata, Ñucaruna Gunata, Quichuaruna Gunata, Sinjita Shayarisha Shamushkanchi Kunangama, Ñachunga Punja Shayarishkanchi, Kaina Punja Tiashka, Liaki, Ñukanchi Ayllu Kausaita Kichushkauna, Kaimanda Ñukanchi Presidente Nishka, Kay Ñukanchi Aylluba Kausaita Kichushka, Chaymanda Ñukanchi Aylluguna Piñarishkauna, pero mana paiguna illakta ibiga actuashka changuna llakishka runaguna. Saludarles a la Amazonía ecuatoriana, a las personas, a los amigos, hermanas ecuatorianos, especialmente a mi nacionalidad quichua de Pastaza, quien ha sufrido este atentado de parte de la gobernación, de parte de la policía, con el mandato del gobierno presidente Lazo. Mi gente está cabreada, eso sí me voy a pronunciar, compañeros y compañeras. Mi gente sí ha estado desde el principio no solicitando, sino que se respete los derechos los derechos de nosotros, que merecemos tener una educación digna, una salud digna, que nuestros derechos humanos sean respetados. Nosotros como nacionalidad desde hace siglos venimos luchando para que nuestros derechos sean respetados en la Amazonía ecuatoriana, porque nosotros somos los cuidadores de nuestra selva. ¿Y qué recibimos? Nosotros damos la riqueza a nuestro estado ecuatoriano. ¿Y qué recibimos nosotros? Nada, compañeros. Vayan a ver en las comunidades si tenemos buenas infraestructuras en temas de educación, salud. ¿Acaso que nuestros derechos, que nuestra defensa va a quedar en vano? No, compañeros, vamos a seguir en pie de lucha, pero nos indignamos, compañeros y compañeras, con lo que ha pasado en Pastaza. Han atentado la muerte, han matado a un compañero que estaba defendiendo los derechos. ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué va a responder? Hasta ahora el gobierno nacional no nos ha respondido, compañeros y compañeras. Y eso creo que vamos a seguir luchando. Esto nos permite seguir en pie de lucha. Y culpamos al gobernador de Pastaza, que fue una persona inhumana digo esto, porque eso no se hace, compañeros y compañeras. La policía, ¿acaso que nosotros no somos hermanos? Nosotros estuvimos haciendo una marcha pacífica, compañeros, sin destruir los bienes públicos en la Amazonía, en Pastaza especialmente. Y estuvimos en puntos que nosotros estuvimos desde un principio, pero nunca, cuando nosotros estuvimos conjuntamente, todos los presidentes nunca dijeron nada. Por tal motivo habíamos acudido acá a hacer pronunciar desde la capital nuestras voces, pero en nuestros territorios estaban madres con hijos, niños, jóvenes, ancianos en esta lucha. Desde sus territorios también han manifestado. Nuestra gente tampoco estaba solicitando limosna. Nosotros mismos estuvimos tratando de defendernos ahí sin la ayuda de nadie. Aquí el gobernador tiene que responder lo que hizo en Pastaza, compañeros. Chilan, Yupaychani, Nisha Kanguna, Marimaña. Viva. A continuación les informamos a quienes nos están acompañando que estamos en medio de varias manifestaciones
y vamos a continuar con nuestro pronunciamiento a cargo, ahora la palabra del presidente de la organización FENASH-P, Severino Sharupi. Severino Sharupi, presidente de FENASH. Ciudadanía de Pastaza, Amazonía y el país entero. Primero decirles que seguimos firmes en la movilización a nivel nacional. Lo que sucedió en el Puyo tiene dos detonantes. El primer detonante es de que un grupo de sangre azul, liderado por el gobernador, el ex gobernador, asambleísta Hachero, y un par de presidentes de barrios estaban haciendo asambleas y se hicieron pronunciamientos racistas diciendo que los indios somos vagos y que se larguen, y estaban convocando para provocar y decir que van a hacer un barrido a la gente que estábamos en el Puyo. Ese fue el primer detonante. El segundo detonante fue que la policía fue a instigar en los frentes que estaba en el paro. El muerto que tenemos no es en otro lado, es donde que estábamos en el paro. Y ahí mismo es la muerte del compañero quichua manifestante. Habíamos llegado a un acuerdo con el coronel de Pastaza cuando nos tomamos la gobernación de que iba a haber un respeto mutuo, que no íbamos a agredirnos de lado a lado, y las nacionalidades hemos cumplido, la FENASH ha cumplido, estuvimos cuidando las inmediaciones de la gobernación, teniendo buenas relaciones con el vecino. Una semana no había habido robos ni asaltos en el Puyo, algo que sucedía antes. Quien violó eso es la policía y son los culpables, los causantes de eso. Por esos dos detonantes, la gente enardecida es lo que ayer sucedió en la ciudad de Puyo. Pero tampoco nosotros nos hacemos cargo de todo, compañeros y compañeras. No somos culpables de lo que pasó. ¿Por qué? Porque también hubo infiltración. La policía y el ejército está infiltrado dentro de nuestras filas. Pero también sí, hubo un sector de jóvenes, de amigos que no son de la Guardia Indígena ni que son indígenas. Ustedes pueden ver, la gente que está ahí son gente mestiza, sin camisa. Ellos hicieron los desmanes. La Guardia Indígena anda con su escudo, con su lanza, anda pintado y anda bajo una dirección. Así es que eso, lo que pasó, es un desorden que no causaron los indígenas, ni los manifestantes, sino otro grupo de infiltrados y de sectores que estaban alineados al vandalismo. Y último, ¿quién autorizó el estado de excepción? ¿Quién pidió? Es el asambleísta Hachero. Por eso dictaminaron estado de excepción y toque de queda en Pastaza. Él es el responsable. Y sí que él no había ese estado de excepción solicitado por él, no iba a pasar nada. Eso es lo que queremos decir públicamente. Así es que nosotros en este momento estamos dialogando, hemos dispuesto a la FENASH de que se sostengan las inmediaciones. Le he dicho al coronel de que vamos a respetar el espacio y que nos respeten. Nosotros seguiremos sosteniendo todos los puntos que están en movilización, pero de manera respetuosa, como lo hemos venido haciendo, solo que cuando venimos a Quito la policía se aprovechó y hizo las cosas equivocadamente, y aprendan a reconocer. Y la muerte del compañero quichua debe responder la policía, tiene culpables. Muchas gracias. Así es, estas son las palabras de Severino Sharupi. Continuamos con las autoridades territoriales, las autoridades amazónicas que hoy se pronuncian frente a los acontecimientos suscitados en la provincia de Pastaza. De tal manera que damos la palabra al compañero presidente Lucas Machián, de la nacionalidad achuar del Ecuador. Buenos días, medios de comunicación y compañeros, compañeras, hermanas, hermanos de la provincia de Pastaza, de manera especial lo que ocurrió. Y ante el pronunciamiento oficial del ministro de Defensa, Patricio Carrillo, podemos igual dar información lo que sucedió. Señores, lo que informan, lo que tergiversan las cosas son ellos, lo que inventan las cosas y que hacen mal las informaciones dentro del país y del mundo. Señores policías, señores Fuerzas Armadas, ustedes conocen muy bien que el gobierno de Guillermo Lasso no tiene poder de administrar al Estado, no tiene poder de por lo menos decir aquí estamos para enfrentar de todos. Él es culpable de todo lo que sucedió, él es lo que hace mal ante el país. ¿Y por qué los medios de comunicación del Nacional como Ecoavisa
Teleamazonas y otros canales no dan información de lo que pasó? Esa es gran pregunta. ¿Por qué, señor ministro de Defensa? ¿Por qué no dices la verdad? ¿Quién es culpable aquí? Lo único culpable es el presidente de la República del Ecuador. Acá no. Marlon Vargas no. Leonidas Issa no. Y todos los manifestantes no. A veces equivocan ustedes. Solo los dos o ciertas personitas no. Si es que ustedes quieren decir que somos culpables, somos todos los que son miles de lo que estamos en la calle. Así que aquí no es para que digan solo Marlon, solamente Leonidas, no. Acá todos, mujeres, niños, estudiantes del pueblo, todo Ecuador somos lo que quieren decirles. Pero entiendan y escuchen la voz del pueblo. Ustedes son los que inventan las cosas, ustedes son los que botan gases, no solamente gases, bombas. Lo que murió hermano Quicho en Pastaza, imbécil, ¿qué es? Entonces, ¿qué es, compañeros policías? ¿Qué es en Fuerzas Armadas? ¿Qué es eso? A ver, esos son juguetes nada más. Morir, matar a una persona, ¿qué es? Ustedes deben entender de manera cultural, todas las nacionalidades, sí. Antes, en la época de nuestro antepasado, siempre hubo desquite. Tal vez porque ustedes le mataron eso, hubo enfrentamientos. Pero ustedes entenderán que nuestros nacionales no están con armas. Ustedes lo que inventan son ustedes. Ayer en Quito, aquí, lo que acá pasó, tenemos informaciones y vistas que ustedes han botado armas. Así que no invente, señor ministro de Defensa, y no invente. Si es que vas a decir todo, no diga solo en una parte, no diga solamente de Fuerzas Armadas ni Fuerzas Policías, diga del pueblo también. ¿Cuántos desaparecidos, cuántos muertos, cuántos heridos? Diga pues ustedes igual, no solamente una, no parcialice. Así que compañeros de Pastaza y todos los que ven este medio de comunicación, que conozcan la verdad. Lo que son opositores, lo que son inventadores de eso, lo que pasó en Puyo, es el gobierno del Ecuador, Guillermo Lasso y su gobernador de Pastaza, y también a través de del asambleísta de la provincia de Pastaza, Elías Cachero. Muchas gracias. Atento estamos todos. Así que, compañeros, vamos a continuar con el paro. Vamos, por favor, escuchen, señor gobierno de la República del Ecuador. Si no puedes administrar, póngase renuncia. Ahí acaba el paro. Póngase renuncia y vaya. ¡Viva el paro! Así es, con absoluta claridad se ha expresado la nacionalidad achuar del Ecuador, y en esa misma línea vamos a tener ahora el pronunciamiento del presidente de la NAHUE, de la nacionalidad guaraní del Ecuador, Gilberto Nenquimo. Buenos días, medios de comunicación. Un país entero, Ecuador que queremos, un Ecuador que defendemos. Queremos expresar como gobiernos territoriales, primero rechazar lo que ha pasado en la provincia de Pastaza, solidarizar con las familias del joven fallecido, porque siempre hay informes que no dicen nada de la verdad. Escuchamos esta mañana la rueda de prensa del ministro del Interior, donde sumaba más despliegues militares y policías para poder tener. Queremos decirle que no nos responsabilizamos los caos que había en la provincia de Pastaza. No nos pueden culpar. Quiero decir, señor ministro Carrillo, todas las cosas que están sucediendo está al mando tuyo. Tú estás ordenando. Los coroneles quienes dirigen esos operativos, quienes provocan las marchas pacíficas. Ahí entra el vandalismo. No nos pueden decir que los indígenas somos quienes provocamos vandalismo, no. Son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El deber de ellos es garantizar a cada ciudadano, no es provocar. No estamos en una guerra, pero seguiremos, compañeros, resistiendo desde el territorio, porque sabemos que nuestros antepasados defendieron. Hoy tenemos la herencia de seguir defendiendo, pero queda en su responsabilidad, señor ministro de Interior, señor ministro de Defensa. No nos ponga más elementos, no nos ponga más fuerzas deltales, porque a la final
tanto usted como yo tenemos familia que nos esperan. Así que todos a buscar una manera de salir, pero seguimos resistiendo los pueblos indígenas de forma pacífica, de forma ordenada, dando la paz a todos los ecuatorianos. Buenos días. Muchas gracias. Esas han sido las palabras con firmeza y aplomo desde la nacionalidad guaraní del Ecuador. Y ahora continuamos con otra de nuestras nacionalidades, porque aquí estamos todas las nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana presentes. Damos la palabra a Marcelo Mañancha, presidente de la nacionalidad Xiviar del Ecuador. Primeramente, quiero agradecer a Dios por tenernos aún con vida. Sabemos que hay hermanos caídos, hermanos heridos, pero nosotros como gobiernos territoriales estamos con bien. En ese sentido, pues, agradecer a Dios. Segundo, invitar a la unidad a toda la ciudadanía, a todos los ecuatorianos, hermanos y hermanas. Quiero manifestarme en lo que pasó en Pastaza. Es muy lamentable perder a un hermano de lucha. En ese sentido, pues, la provocación fue de los policías. Aquí no vengan a decir, señor ministro de Defensa, ha mentido. Hemos escuchado claramente que él miente diciendo que eso fue por mal uso de un explosivo. Pura mentira. Hermanos y hermanas ecuatorianos, estamos luchando por una sola causa que nos beneficiará a todos los ciudadanos del Ecuador. Quiero decir también, el ministro de Defensa dijo claramente que en la Amazonía va a reforzar con militares, con más fuerzas, pero nosotros también quiero decirle que reforzaremos a nuestras guardias indígenas, no con el objetivo de enfrentar, sino más bien mantener orden en la Amazonía. También quiero deslindarnos todas las nacionalidades, presidentes de las nacionalidades o la gente de la nacionalidad, lo que hubo vandalismo ayer, saqueos de locales. Aprovecharon el coraje de nuestros hermanos por la pérdida de un hermano quichua. La gente se enojó, pero eso no quiere decir que ellos saquearon los locales. Más bien se mantuvo firme, con más coraje, con más energía. Y en ese sentido, pues, quiero manifestar a toda la ciudadanía de Pastaza y también decirle, responsabilizarle a Elías Hachero, quien ha solicitado estado de excepción en Pastaza, y eso provocó una muerte. En ese sentido, pues, absoluta responsabilidad para asambleísta Elías Hachero. Estamos como nacionalidades en pie de lucha, con esto no nos vamos a debilitar, más bien estamos con más coraje, estaremos hasta las últimas consecuencias, mis estimados amigos, amigas de todo el Ecuador. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del compañero de la nacionalidad Xiviar, quien ha expresado su sentimiento ante los acontecimientos suscitados el día de ayer en la provincia de Pastaza. A continuación, queremos dar paso a otra más de las nacionalidades que está aquí presente a través de la voz de Daniel Dawa, presidente de la nacionalidad Antua del Ecuador. Buenos días, medios de comunicación. Saludar a mi pueblo de Pastaza a nombre de pueblos y organizaciones de 23 organizaciones y 11 nacionalidades. Saludar al Ecuador querido, al Ecuador que soñamos, al Ecuador que queremos luchar. Entonces, el culpable en Pastaza no es de las nacionalidades, compañeros y compañeras. El culpable en Pastaza es el señor gobernador, el señor asambleísta Elías Hachero, quien estaba poniendo el estado de excepción en Pastaza. Nosotros, las nacionalidades, compañeros y compañeras, no estamos con agresión, compañeros. Hemos hecho marcha 2 veces en la ciudad de Puyo, de marcha pacífica. Ayer también aquí en la ciudad, en capital de República de Ecuador, hemos estado haciendo una marcha pacífica. Pero hemos visto la agresión de parte policial, de parte militar, compañeros y compañeras. Eso no es
justo, compañeros. Nosotros las nacionalidades, los pueblos y las bases estamos por una causa justa, compañeros. El culpable también es el señor presidente de la República, señor Guillermo Lasso. ¿Acaso que él no tiene familia? ¿Acaso que él no tiene hijos? Nosotros también somos defensores de nuestro Pachamama. Por eso estamos, por una vida, por una digna causa, por nuestros derechos. Por eso vamos a estar aquí unidos. No es culpable solo el presidente de la CONAI, sino el pueblo. Estamos aquí, compañeros. La resistencia y la lucha de las bases seguirá firme, compañeros. Saludos a mi gente de Pastaza por el Consejo de Gobierno de la Nacional Andua. Yupaychani, gracias. A continuación, para finalizar este pronunciamiento desde las nacionalidades amazónicas del Ecuador frente a los lamentables hechos ocurridos en la provincia de Pastaza, tenemos la vocería oficial, la vocería que unifica y articula las nacionalidades de todo el territorio amazónico. Le damos la palabra a Marlon Vargas, presidente de la CONFENIAE. Muchas gracias, compañeros presidentes, presidentas, líderes, lideresas de distintas organizaciones de la Amazonía ecuatoriana, de la sierra, de la costa, en especial de nuestra querida Amazonía. Saludos cordiales a distintos medios de comunicación para poder informar lo que está pasando en el país. Y también a través de estos medios de comunicación poder decir al mundo lo que está pasando en el Ecuador, lo que se está violando los derechos humanos en el Ecuador por parte del gobierno de Guillermo Lasso y sus ministros. Compañeros y compañeras, quiero hablar en representación de las nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana, de la Amazonía saqueada, de la Amazonía ultrajada, de la Amazonía pisoteada su dignidad. La Amazonía, señor presidente, señor ministro de Defensa Patricio Carrillo, sin nosotros, sin las comunidades fronterizas, ustedes no tienen la mínima capacidad de cuidar las fronteras en la Amazonía ecuatoriana. Este pueblo, las nacionalidades de la región amazónica, cuidamos el territorio ecuatoriano, compañeros y compañeras. Usted, señor ministro Patricio Carrillo, usted no conoce la frontera ecuatoriana en la Amazonía, pero nosotros sí somos conocedores de nuestra Amazonía ecuatoriana y sus linderos, su frontera. Sin nosotros, ustedes iban a ser derrotados en la guerra de 95. Ustedes no saben la lucha histórica que nosotros llevamos como amazónicos, amazónicas. Ustedes no han apoyado en nada para que nuestra Amazonía se desarrolle con la plata de las petroleras, que usted, señor ministro, vive con un sueldo dorado como ministro de Defensa, mientras nosotros estamos abandonados, mientras las comunidades no tienen infraestructura en las escuelitas comunitarias, mientras nuestros subcentros no tienen medicina, mueren cada día, cada instante nuestros niños. Señor ministro, señor gobierno, Guillermo Lasso, entiéndase, ustedes nada han entendido la historia de la Amazonía. El achuar, el shuar, el quichu, baurani, siona, si el copay, cofán. Cuando alguien mataba a su hijo, a su hija, a su hermano, entonces el achuar, el shuar, el quichua se vengaba. Esa historia ustedes no conocen, señores. ¿Hasta cuándo van a conocer? Claro, ustedes no conocen porque no les interesa la Amazonía. Porque dicen de que la Amazonía está llena de culebras, llena de monos. Así ustedes piensan. Solo les interesa el petróleo, los minerales que tenemos en nuestros territorios. Señor ministro Patricio Carrillo,
usted no entiende las culturas de la Amazonía ecuatoriana, los principios ancestrales de la Amazonía ecuatoriana. Por eso dicen cualquier cosa en los medios de comunicación, señor ministro. Por eso quiero decir, en la Amazonía ecuatoriana, especialmente en la provincia de Pastaza, hicimos 2 movilizaciones pacíficas, sin agredir a nadie, sin saquear. Señor ministro, eso quisiera que entienda. Y también en una asamblea colectiva, las nacionalidades de Pastaza tomamos decisiones de hacer este cordón humanitario para que pasen todos los productos, como decir, el combustible, los alimentos, gas licuado, la medicina, entre otros. Les dimos espacio desde las 7 hasta las 8 de la noche. Y luego, después de 2 días, igualmente, porque los militares de la Selva 17 Pastaza no trasladaron los tanques de combustible, quedó pendiente. Igualmente eso hemos hecho, este cordón humanitario para que se traslade el combustible. Así hemos cumplido, porque nosotros realizamos una asamblea colectiva y tomamos decisiones. Eso se hizo, señores autoridades, señor gobierno nacional y señor ministro Patricio Carrillo. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Señor ministro, ¿quién fue a agredir? Es la Policía Nacional. Y fallece el hermano Quichua. Y luego ustedes desmentir eso, o mentir al pueblo ecuatoriano de que solito se mató. ¿Cómo es eso? Hay videos, hay testigos, hay evidencias. Señor ministro, aquí esto es crimen de Estado, lo que acaba de pasar en Pastaza. Ustedes son los responsables, no nosotros. Ustedes son responsables. Y después de asesinar, no se victimicen ustedes, señores autoridades. Les conocemos porque ustedes han venido mintiendo al pueblo. Así lo que pasó en 2009 con la muerte de Bosco Bizum. Ustedes dijeron de que los entre hermanos Shuar se mataron. Mentira. Hoy también empiezan a mentir. ¿Dónde estamos? No se puede mentir así al pueblo ecuatoriano. Y el gobierno nacional nos dijo de que en 15 días nos daban los resultados de las peticiones de la CONAIE. Han pasado 1 año y nada de resultados. Señor ministro Patricio Carrillo, no me escondo. Yo soy Marlon Vargas, de la nacionalidad Shuar del Ecuador, del pueblo indomable. Si algo pasara con la vida de Marlon, la Amazonía se levanta, carajo, porque Marlon es pueblo. Compañeros y compañeras, aquí no vamos a amedrentar. Nadie nos va a amedrentar, ni con cárceles. Si hay que morir luchando en pie de lucha. No como ustedes, se cogen la plata del pueblo ecuatoriano, se cogen la plata de las petroleras de nuestra Amazonía y se largan del país a vivir allá en los Estados Unidos. ¿Qué es eso, señores autoridades? Nosotros les conocemos. Quiero decirle a la autoridad del gobierno nacional y sus ministros, señor gobierno Guillermo Lazo, señor ministro de Defensa Patricio Carrillo, no se resuelve con estado de excepción, no se resuelven los problemas con toque de queda, porque el pueblo se ha levantado. No se resuelve enviando militares, fuerzas especiales a la Amazonía, en especial a la provincia de Pastaza. Así no se resuelve. ¿Quieren cautizar? ¿Quieren victimizarse? ¿Y a pretexto de eso seguir matándonos? No, señores. La Amazonía
es indomable. En la Amazonía estamos los pueblos que hemos luchado. Ni los españoles, ni los incas nos dominaron. Por nuestra sangre corre esa sangre guerrera que hemos defendido al Estado ecuatoriano. Sus linderos, sus fronteras están bajo nuestro control. Señores, aténganse a la consecuencia. Ustedes nada entienden. No han entendido todavía la historia de los pueblos. Por eso mueren en ignorancia. Porque ustedes nada conocen. Ustedes cogen los micrófonos, sus medios de comunicación, dicen cualquier cosa. Por eso, a mis hermanos amazónicos, he dicho, estamos en pie de lucha. La Amazonía, las nacionalidades, cuando nos rebelamos, cuando nos levantamos, no sabemos doblegar ante nadie, porque aquí nosotros no tenemos patrones. Nosotros no tenemos patrones. La Amazonía no tiene patrones. Las nacionalidades amazónicas no tenemos patrones. Estamos en nuestros territorios. 80% de los territorios de la Amazonía está bajo de nuestro control. Hay destacamentos, batallones que están en nuestro territorio y lo hemos cuidado porque son nuestros hermanos. Nunca hemos agredido. Hay batallones en el territorio achuar, en los shuar, en territorio quichua, guaraní, siuna, siocopá y cofán. Nunca hemos agredido, nunca hemos sido vándalos, no somos terroristas, no somos narcotraficantes. Señor Patricio Carrillo, entiéndese eso. Cuando hemos agredido a un batallón, a un destacamento militar, le hemos cuidado. Pero en caso de que caiga, en caso de que fusilen a nuestros hermanos, allí nos verán, porque nadie nos va a doblegar, ni los españoles ni los incas nos doblegaron. Somos hijos de esos guerreros, por eso estamos aquí, a defender los intereses colectivos, los derechos humanos, porque están en la Constitución y en los tratados internacionales. Convoco a todos los organismos internacionales, a los derechos humanos, a la comunidad internacional. No pueden estar de mirones. ¿Dónde están los aliados internacionales, los derechos humanos que tanto hablan de la Amazonía ecuatoriana? Aquí estamos pues nosotros, carajo, en pie de lucha. Ustedes no pueden hablar a nombre de la Amazonía ecuatoriana, a nombre de las nacionalidades. Nosotros hablaremos por nosotros mismos, porque ustedes no nos están defendiendo. Nosotros, solo el pueblo salva al pueblo. Muchas gracias. Señor presidente, la muerte de ayer en la Amazonía. Hemos finalizado esta transmisión. Era con la presencia de la Policía Nacional. Después de haber hablado con las autoridades de que no exista agresión, al menos en la Amazonía, porque la Amazonía es un régimen especial, circunscripción territorial especial amazónica, pero no se ha respetado. No hay régimen especial, entonces ¿cómo decimos que somos régimen especial? Simplemente fueron a asesinar, ¿no? Y también quiero deslindar, hay infiltraciones desde el ejército y desde la policía. El saqueo que se hace en Pastaza, no nos responsabilizamos, porque nosotros estamos defendiendo nuestros derechos colectivos, no para saquear. Nosotros no somos saqueadores. Ustedes, las autoridades, han saqueado al país con la intromisión de Fondo Monetario Internacional, con salvataje bancario. Ustedes saquearon pues, no nosotros. Ustedes se llevaron toda la plata cuando dolarizaron el Ecuador en tiempo de Yamil Abad. ¿Quién fue ministro? ¿Quién fue ministro de Economía y de Finanzas? Pues vayan a saber quién fue el señor ministro que dolarizó. Ustedes se han saqueado pues, no nosotros. Ustedes saquean la plata de la minería, las petroleras hidroeléctricas, y nosotros no manejamos esos recursos. Ustedes son los que manejan. Muchas gracias. Marlon, ¿cuál es el mensaje a las bases que están en Pastaza en este momento en los puntos donde se han mantenido las medidas de hecho? No solamente en Pastaza, en toda la Amazonía ecuatoriana.
luchemos a conciencia, por convicción, por el cariño y amor que le tenemos a nuestra Amazonía, porque allí nuestras madres nos parieron, allí hemos crecido, allí vivimos y moriremos libres como siempre, carajo. Muchas gracias. Rueda de prensa, el pronunciamiento de lo ocurrido en la ciudad de Puyo, Pastaza. También les vamos a mostrar un poquito de la concentración de la gente. Estamos ya en la Universidad Central del Ecuador, en donde se está haciendo un solo punto para que se puedan concentrar compañeros de todas las nacionalidades de aquí del Ecuador. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo mediante las páginas oficiales de La Voz de la Cofonía de Lanceros Digitales y claro que sí, en su radio FM 99.1.